María Lorente, tienes 26 años, pero has escrito un poemario, estás a punto de estrenar una obra de teatro, también estás escribiendo una novela, has estado en la India, vives en Buenos Aires, te marchaste de casa con 16 años. Quiero decir, tienes 26 años, pero has vivido casi ya toda una vida impresionante. Bienvenida al Terrícolas. Muchas gracias, Marta. Estoy muy feliz de estar aquí. Y yo también, porque tengo muchas preguntas para hacerte, especialmente porque alguien joven que utilice, que ame la literatura, ahora es muy emocionante de encontrar. Entonces, también, especialmente viendo tus orígenes, que eres hija de escritora, de publicista, o sea que en tu casa los libros siempre han estado muy presentes, imagino. Sí, sí, siempre lo han estado. De hecho, empecé a leer por mi madre, fue ella quien me introdujo en el mundo de la literatura. Claro. Sí. Y habiendo estado siempre en un ambiente rodeado de libros, ¿te has visto como un poco forzada a entrar en este campo o tienes buena relación con las ciencias? O sea, ¿siempre te has visto destinada a ir hacia el mundo literario? Bueno, no, yo me decanté por el mundo filosófico y en mi casa no habían libros de filosofía, por ejemplo, ¿no? Había más literatura que otras cosas, ¿no? Claro. El mundo científico me interesa, pero no para adentrarme en él, sino como lectora, digamos. Claro, ¿y de qué te... más por encima? Claro, pero ¿y de qué te ha servido, por ejemplo, tener en casa gente para empezar a leer, gente que amaba tanto los libros? Porque hoy en día, además con el libro electrónico o con las noticias o que la literatura y el libro físico especialmente se está dejando quizás un poco de lado en muchas casas de hoy en día, como ¿en qué te ha servido estar en un ambiente tan literario aparte de para empezar a leer y a escribir, imagino? Bueno, pues me ha servido como para nutrirme de muchas ideas realmente, porque en mi casa habían libros sobre todo de arte, también de arquitectura, Claro. de teatro, y aparte de libros había muchos objetos también que daban pie a que la imaginación se disparase por muchos lados, ¿no? Entonces como... no fueron solo los libros, sino objetos, máscaras, juguetes de otras épocas, etcétera, que crearon realmente como un mundo muy onírico, ¿no? Claro. Y en el que crecí yo. Voilà, pues qué privilegio, la verdad. Sí, fue un privilegio. ¿Y cómo es tu relación con la escritura? Porque vemos que eres muy lectora desde pequeña. ¿Cuándo empiezas a escribir? Empiezo a escribir desde... a escribir... Es que yo siempre he escrito, o sea, cuando no sabía escribir le pedí a mi madre que transcribiera mis pensamientos en forma de diario. Yo tendré, no sé, 20 diarios o más, digamos, ¿no? Pero ponerme a escribir, digamos, mis relatos y tal, pues yo empecé a los 8 años y sobre todo eran guiones de cine, porque me fascinaba el cine y quería ser directora de cine y lo tenía bastante claro desde esa edad. Ah, ¿y aún continúas queriendo ser directora de cine? Bueno, hago cosas, pero más experimentales, o sea, menos narrativas, digamos, las narrativas clásicas, estoy intentando romperlas y ver qué puedo sacar de ellas, ¿no? Y hacer videopoesía me gusta mucho y cosas por el estilo. Ah, muy bien, esto de mezclar los diferentes mundos de la literatura, del vídeo. Sí, no, y además creo que la poesía también llevada al vídeo, ya que cuesta mucho hoy en día y siempre ha costado entender el lenguaje poético, con lo visual pues también gana más, ¿no? O es más fácil de acercar a la gente, pienso yo. Claro, no, sí, totalmente de acuerdo. Además, en un mundo tan visual como en el que vivimos hoy en día, donde la televisión, YouTube, etc., siempre Instagram, están presentes. la imagen, sí, Totalmente. absolutamente. Y volviendo a los orígenes, ¿tú aún te consideras, o sea, qué te consideras más, lectora o escritora? Me considero las dos cosas porque nunca puedo dejar de leer. Es decir, en las épocas de sequía, cuando no puedo escribir o cuando no tengo suficientes ideas o simplemente no sale o no brota, hay que leer, ¿no? Porque leer siempre te inspira, ¿no? Para escribir, al menos a mí, y sobre todo leer poesía, que es algo que nunca dejo de hacer. Cada día leo poesía, aunque sea un poema, ¿no? ¿Y cuáles son tus referentes referentes literarios, poéticos? Pues mis referentes poéticos, yo empecé a leer a Rimbaud, Iluminaciones, que es un libro muy especial, y luego también fue Alejandra Pizarnik en una época, Paul Eluard, Pedro Salinas, sobre todo por su lírica y su musicalidad,
Y ahora mismo estoy leyendo mucho Liberio Girondo, que es un gran poeta argentino de principios del siglo XX, de las vanguardias, y a Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya también y tiene un lenguaje como muy particular los dos y una forma muy especial y muy auténtica de concebir la vida, y por lo tanto utilizan un lenguaje muy auténtico también, que no se puede imitar de ninguna forma, ¿no? Claro. Y tú dices que has estudiado filosofía. Sí. ¿Cómo se compaginan literatura y filosofía? Bueno, yo diría más bien cómo se compaginan filosofía y poesía, ¿no? O sea, si pensamos realmente, tal y como se entiende en Occidente, la filosofía, o sea, nació con Parménides en forma de poema, digamos, ¿no? Porque tampoco habían los conceptos necesarios o los conceptos que se requerían para, digamos, discernir la realidad, ¿no? Entonces yo creo que la poesía siempre ha estado vinculada con la filosofía, pero siempre ha sido una gran batalla, ¿no? Y al final nunca se acaban de llevar muy bien, pero yo creo que están muy cerca. Están buscando lo mismo, pero con diferentes métodos, ¿Y eso digamos. por qué? ¿Por qué no se llevan bien? Bueno, no se llevan bien porque precisamente Platón dice en la República, ¿no? Y en otros textos que los poetas no saben explicar por qué crean la poesía, ¿no? Y están enajenados mientras la están creando. Y por lo tanto la razón no está funcionando y por lo tanto los echa fuera de la República, ¿no? Porque no pueden dar razón de su arte. No saben lo que están haciendo. Están inspirados por las musas, por una cadena, pero no pueden dar explicación, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido una disputa allí que luego otros filósofos más adelante, sobre todo en el siglo XX, han intentado recuperar y darse cuenta de que sí, de que la poesía está muy cerca de la filosofía, ¿no? ¿Y tú en tus poemas intentas mezclar filosofía y poesía? ¿O? Sí, pero yo creo que es inevitable porque de algún modo tengo todo eso en vena, ¿me entiendes? Todo lo que he aprendido está en mí, ¿no? Claro. Entonces sí que hay varias cuestiones filosóficas que se plantean en mi poesía. Son más bien como una invitación, ¿no? A reflexionar sobre ciertos temas que a veces pues lindan un poco con la nada o con otra percepción de la realidad que puede quebrar esta. Ah, ostras. Claro, estamos hablando de los poemas que están en el poemario que has sacado, que se la llama Magia lo que ves. Es magia lo que ves. Sí, exacto. Que sacar un poemario ya a los 26 años, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿De dónde sale todos estos poemas, este primer libro? Bueno, todos estos poemas salen de un periodo comprendido entre los 20 y los 23 años. Realmente es un poemario que yo escribí hace tiempo. O sea, no ha pasado tanto tiempo, pero a mí sí que me han pasado muchas cosas durante este tiempo, ¿no? Y bueno, nació una experiencia personal yo en realidad no quería crear un poemario con todo eso, pero vi que todo seguía como que todo tenía una unidad y una razón de ser, ¿no? Y finalmente, bueno, fue mi vivencia personal a través de varias crisis que yo tuve con la vida misma y con la percepción que tenía de las cosas, ¿no? Entonces finalmente pues sentí que eso sí que era un proyecto y se podía hacer un poemario, ¿no? En sí. Pues me parece brutal que hayas tenido estas experiencias y que las hayas podido transmitir en un libro y que esto llegue a otros lectores. ¿Cómo es la sensación de pensar que tus sentimientos más íntimos, que es lo que es la poesía en realidad, los pueda leer tanta gente? Pues no sé, a mí no me da vergüenza mostrar ese lado mío porque tampoco creo que yo me agote allí, ¿me entiendes? Claro. Creo que uno mismo como que está atravesado, o sea, como que uno mismo atraviesa todo eso también y va más allá. O sea, Claro. jamás se acaba de revelar lo que uno es en un escrito, ¿no? Claro. Y ojalá que nunca pueda llegarse a hacer, o sea, sería imposible, básicamente. Claro. ¿Y por qué es magia todo lo que veo? Bueno, para mí es magia lo que ves, o sea, yo hice ese poemario, ese título, perdón, tiene que ver con la concepción que yo tengo sobre la creación poética y sobre la mirada del poeta y sobre su habitar en esta tierra como siendo poeta, ¿no? Digamos que la magia para mí consiste en una comunión con el que mira y lo mirado de algún modo, donde se pueden transmitir cosas, ¿no? Y donde puede haber una posible comunicación. Y por eso
hablo tanto de la magia, ¿no? Hablo sobre ese instante en el que nos podemos detener y podemos comunicarnos con todo aquello que está a nuestro alrededor realmente, simplemente por observarlo. Claro. ¿No? ¿Y dónde encontraste tú esta magia que ves? ¿La has encontrado en algún sitio o aún no? Yo la he encontrado en lo existente, en lo que existe, o sea, y ahí está. Esperando a ser descubierta, quiero decir, no es algo esotérico ni nada por el estilo, se trata de un mirar distinto. ¿Y por qué ha sido primero un poemario y después una novela? Porque ahora estás escribiendo una novela, ¿es verdad? Sí, estoy escribiendo una novela. ¿Por qué fue primero un poemario? Bueno, porque el lenguaje poético, desde hace ya algunos años, desde que tengo 16, lo siento como algo innato en mí, es un lenguaje muy natural que me es propicio, fue como una llamada, yo creo que la poesía te llama, no la puedes llamar tú a ella, hay una relación allí un poco curiosa, y es el lenguaje con el que me siento más cómoda, ¿no? ¿Y cómo es que ahora estás decidiendo experimentar con la novela? O sea, ¿crees que te vas a quedar solo más con poesía, más con novela? Yo creo que voy a ir mezclando las dos cosas. De hecho, estoy preparando también un nuevo poemario que ya casi está acabado. Aparte, ¿por qué me quise meter en prosa? Porque la historia que quería contar necesitaba de la prosa para ser narrada. Qué bien, o sea, esto de que los textos sean los que te llamen a escribirlo de una forma o de otra. Claro. ¿Y tus padres, que son, bueno, tu madre has dicho que fue por quien empezaste a leer, qué opinan de tu poemario? Bueno, a ellos les gusta mucho, sienten que dista bastante de lo que ellos escriben, y es que es verdad, hemos tenido diferentes educaciones, Claro. pero bueno, están de acuerdo, están felices con lo que hago, no sé, me apoyan y eso es muy bonito. Me han apoyado siempre, así que eso lo agradezco mucho. Claro, además viniendo de un entorno de libros, viendo que tu hija pueda sacar un libro y contribuir a este mundo que amas, creo que es una experiencia muy que te llena, no sé, como padre, o sea, que es muy normal. Bueno, supongo que sí, se lo tendría que preguntar a ellos. Ya, también es verdad. Y, o sea, a partir de este libro, porque yo leí que marchaste de casa con 16 años. Sí. ¿Crees que tus padres han descubierto cosas sobre ti a través de este libro que quizás no supieran? Sí. Igual que yo descubro cosas de mi madre al leer su prosa que no sabía. Y Claro. Eso me crea mucha inquietud. Por eso me ha costado leerla algunos años. Claro, claro, porque es lo que dices. Bueno, descubres una intimidad, ¿no? Allí, que es una persona tan cercana que... Es diferente, sí, sí. es curioso, sí. Y tú dices que ves la poesía un poco como una revolución, que vivimos en un sistema cerrado y que a través de la poesía puedes cambiar este sistema, has dicho. Bueno, a ver, no solo la poesía, también creo que el arte puede hacerlo, ¿no? Pero la poesía trata con la palabra y Claro. nosotros también pensamos con la palabra. Entonces pienso que la poesía, al deconstruir un poco el campo como sintáctico, digamos, porque crea nuevas coordenadas y crea nuevas significaciones, puede crear otro tipo de pensamiento o abrir los conceptos a otros lugares, ¿no? Y a otro tipo de realidades que normalmente no podemos tocar ni ver, ¿no? Claro. Pero también el pensamiento crítico es una herramienta para cuestionarse este sistema, ¿no? Y cierto tipo de arte también. ¿Y hay algún momento concreto en el que dejas de ver la poesía como algo que encuentras en libros y lo transformas en esta herramienta para cambiar ideas? No es del todo consciente. O Vale. sea, esto es un pensamiento que yo tengo acerca de la poesía, pero cuando estoy creando poesía no estoy pensando en esto. Claro, claro. ¿Y cuando la leías, hubo algún momento en que pensaste, yo puedo escribir esto y cambiar la idea de alguna persona? No. No. Y espero nunca hacerlo porque es una pretensión demasiado alta, pienso yo. Claro. De hecho, yo no tenía ninguna expectativa con este libro. No. No, ninguna. Entonces ha sido aún más bonito ver Ha sido el aún más efecto. bonito, ha Claro. sido aún más bonito. Sí. Supongo que es muy difícil contestar esto, pero para ti, ¿qué es la poesía? Bueno, para mí es un cierto modo de estar en el mundo
y de darse cuenta también de la eternidad que está en cada instante, ¿no? O sea, como otorgarle valor a lo existente, resaltarlo y sacarlo de ese engranaje de las relaciones prácticas que establecemos con las cosas, sacarlo de allí y vanagloriarlo, darle su importancia, ¿no? Claro. Pienso. Hablando de un tema, bueno, no se aleja de la poesía, evidentemente, porque tú usas las redes sociales para compartir tu poesía, pero antes comentábamos que tú no eres muy fan de las redes sociales, puede ser, y en cambio mueven nuestro mundo prácticamente ahora. Sí. ¿Por qué a ti particularmente no te apasionan? Bueno, no me apasionan por el simple hecho del uso que se hace de ellas, pienso, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que nosotros manejamos de algún modo determinado nos maneja a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos como en una sociedad, bueno, esto ya lo sabemos de sobras todos, ¿no? De la inmediatez, del deseo y la satisfacción muy, muy rápida, ¿no? Entonces, todo está valiendo lo mismo, que es igual a que nada valga. Y esto es un problema crucial en nuestra época, pienso yo. Y bueno, es un tema a pensar, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos, ¿no? Con todo el Instagram y tal, como que realmente no estamos viendo nada. Claro. Pienso, ¿no? Esto, like, al final el pensamiento acaba siendo un juicio determinante, sí o no, pero no va más allá de la reflexión, ¿no? Entonces creo que esto de algún modo está repercutiendo en nuestras vidas y va a repercutir cada vez más. ¿Y cómo crees que se puede cambiar el uso que se hace ahora mismo de las redes sociales? ¿O no hay esperanza? No, claro que hay esperanza. Yo creo que se necesita más conciencia de ello. A mí lo que me preocupa es ver a, no sé, a niños de 10 años estando todo el rato enganchados al Instagram para ver qué hace el otro, ¿no? O sea, se está convirtiendo en una sociedad de control absoluta, ¿no? Donde todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro y es lo único que le interesa. Las stories, no sé qué, o sea, ¿qué le está pasando a esta persona, no? Al final es, no sé, como un programa del corazón, pero eterno, que no termina nunca, ¿no? ¿Y cómo se diferenciaría ver lo que le pasa a una persona en stories a leerlo en poesía, donde también expresas vivencias tuyas? Bueno, creo que una story es como de fácil consumo, ¿no? O sea, la ves y pasas a otra, ¿no? En cambio, cuando estás leyendo algo, hay como... No siempre, pero te detienes más ante lo que estás leyendo, pienso yo, porque enseguida no llega otra cosa, ¿no? Claro. Eso es un poco... ¿Y en qué dirección deberíamos dirigirnos los jóvenes para hacer un uso, bueno, en tu opinión, más correcto o más concienciado de las redes sociales? Pues no sé, la verdad, yo creo en un movimiento de resistencia. Yo aún no lo estoy haciendo, pero yo saldría de las redes sociales, básicamente. ¿Y cómo es que aún estás ahí? Bueno, porque lo necesito ahora en el sentido de que es la herramienta que está funcionando más para dar a conocer la obra de uno, Claro. O solo la utilizaría para mostrar la obra de uno, pero no para mostrarse uno mismo. Pero esto es cuestión de cada uno, ¿eh? O sea, de cada persona en particular. Yo quiero dejarlas en algún momento de mi vida porque sé que no me hacen bien y ya está, ¿no? Y antes hablábamos de referentes literarios, ahora hay esta figura de los instagramers o los influencers que sin quererlo se están convirtiendo en los referentes de la gente más joven que consume estas redes sociales. ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? Sobre los instapoetas y estas Más personas. instagramers antes que instapoetas. Bueno, lo de los instagramers a mí me parece una falacia absoluta, pero tampoco puedo, no sé, no puedo juzgar a nadie por lo que haga, ¿me entiendes? Lo que pasa es que siento que se están mercantilizando absolutamente. O sea, que están encarnando el propio sistema capitalista, ¿no? Entonces la revolución hoy en día es complicada porque nuestras acciones desmienten lo que pensamos constantemente, ¿sabes? Y estamos atrapados, o sea, estamos encarnando este sistema y encima estamos como agradecidos por ello. Eso es lo más terrible, ¿no? Que está muy relacionado con la frase de Marx, que aún es vigente para las ideologías, ¿no? No saben por qué lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Y lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, la teoría está tan separada de la praxis que
yo no sé, esto lo veo un poco insalvable. Bueno, y yendo a una cosa a lo mejor un poco más positiva, que tú has comentado los Instapoets, Sí. se pueden ver de alguna forma como un poco introducir la literatura donde está la gente que quizás no lea en las redes sociales y que ahí se encuentren literatura. ¿Tú qué opinas de ellos? ¿Tú te consideras Instapoet o no? No. Yo considero a los Instapoets gente que escribe para las redes. O sea, gente que escribe en función de la red, o sea, para Vale. las redes, o sea, para una exterioridad, ¿no? Entonces, normalmente, si uno investiga, pues son frases pues, bastante fáciles de entender, pero no se acercan para nada a la poesía, se acercan más a la autoayuda, digamos, ¿no? Y son frases que tampoco amplían tu sensibilidad, no te hacen ir más allá, ni reflexionar, ni quebrarte en ningún punto, y eso no es poesía. Tampoco hay unos referentes claros, clásicos, no se ven, si tú oyes hablar a esta gente y tal, no hay un conocimiento muy grande de la poesía, ¿no? Y es necesario para poder crear poesía tener Yo creo que referentes sí, antes. o sea, yo creo que hay que saber un poco de qué va la poesía. Bueno, no de qué va, sino la gente que ha venido tras de ti, porque gracias a ellos puedes escribir también, ¿no? Claro. ¿Y crees que hace falta más literatura en las redes sociales? No sé si en las redes sociales. Quiero decir, en las redes sociales es donde está la mayoría de gente hoy en día, entonces en vez de encontrarte una foto pues, de un vestido, que te encuentres un poema, una frase, o en Twitter especialmente, que es donde se cuelgan literalmente frases sin imagen muchas veces. O sea, ¿tú crees que podemos llevar la literatura a las redes sociales? ¿Hay bastante allí o no ves? No creo que sean compatibles, porque la lectura necesita de una interiorización, de un tiempo, y las redes es un constante bombardeo de imágenes y de noticias. Entonces yo no veo la literatura compatible con las redes, no la veo. Y entonces, ¿crees que en un mundo que solo va dirigido hacia, o de momento se ve que el futuro más inmediato que tenemos continúa en este mundo en constante cambio y de consumo rápido, la literatura tiene cabida aún? Hombre, claro que tiene cabida. Pero, a ver, es que cuando lo cuelga, o sea, cuando tú cuelgas un poema, al rato siguiente tienes una imagen de cualquier cosa, ¿me entiendes? Ya no hay ese momento de lectura privada, silencio, interiorización. Ahí es cuando realmente se está aprendiendo con H algo, o sea, aprendiendo, ¿no? No sé si es compatible, es que es una pregunta que, o sea, yo creo que no, como he dicho antes, pero es la forma en que tenemos últimamente de comunicarnos, ¿no? O sea, en este último periodo y ahora más que nunca estamos como en un boom, ¿no? Yo creo que hay que hacer como un proceso de resistencia, no sé, de alguna forma, al menos a la gente que ame realmente la literatura, ¿no? O sea, no... Bueno. No, sí está bien ver una perspectiva diferente de un joven que no ve su futuro en las redes sociales. Creo que eso da puntos de vista completamente diferentes y que también son necesarios, evidentemente, para poder tener un poco más de versatilidad. Yendo más hacia, estábamos hablando de futuro, hablando de tu futuro, tú ahora sacarás, bueno, estás a punto de estrenar una obra de teatro, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Cómo ha sido el proceso de crear La Hora Muerta, que es tu obra? Muy diferente, me imagino, escribir prosa o poesía, ¿no? Sí, es muy distinto. Es un proceso bastante complicado porque fue una obra que yo escribí a los 18 años, pero llevo 6 versiones. Entonces, realmente es un proceso complicado porque tú te tienes que imaginar, es decir, en un espacio, a diferencia del cine, ¿no? Que cortas y etcétera, ¿no? O sea, que no están todos los personajes en acción todo el tiempo. En teatro se pueden marchar, vale, pero todos están en escena en mi obra y son 5 personajes. Sí. Entonces la imagen esta del dramaturgo o la dramaturga escribiendo solo en su cuarto, imaginándose qué están haciendo todos en todo momento, es muy complicado, hay que llevarlo a escena, hay que trabajar con los actores. Yo creo que el texto cobrará vida cuando esté con ellos, ¿no? De alguna forma. Ahora estoy haciendo la última versión, que la estoy trabajando con un poeta y filósofo argentino, que se llama Dan Mesikovsky, y a ver si ya la acabamos y la podemos llevar. ¿Y por qué has visto que sea muy diferente? Me has dicho antes que hiciste un cortometraje
¿Crees que el teatro, bueno, a veces el cine es como lo más parecido quizás al teatro porque ves las personas, los actores en movimiento más que en la literatura, que serían unos personajes en escrito? ¿Ha sido también muy diferente el proceso de hacer una obra ante hacer un corto que hiciste? Es muy diferente el teatro del cine, pienso, porque hay mucha, o sea, está todo en escena, digamos, hay mucha presencia, hay cuerpo, etcétera. Entonces la tienes que edición. pensar mucho en los movimientos, en el equilibrio también de los personajes. Es distinto hacer cine, siempre lo he pensado. Y es un campo que yo no he explorado tanto como el cine, de hecho. O sea, es la primera obra que he escrito, pero nunca he dirigido teatro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es una obra que quiero dirigir, así que será un nuevo reto para mí. Y de todos los medios en los que has trabajado, ¿cuál es el que más te gusta de momento? O sea, prosa, cine, teatro, hay poesía. Para mí es la poesía, sí, sí. Claro. Es que es la base, pienso. Y para mí es el género más sublime que hay en la literatura. ¿Y qué podemos esperar? Sabemos que ahora estás escribiendo una novela y una obra de teatro y quizás es mucho pedir, pero ¿qué más podemos esperar de ti o en qué más estás trabajando en proyectos futuros? Nada más. Realmente mi próximo poemario, que espero que salga dentro de poco o esperamos un tiempo, tampoco pasa nada, mi novela, mi obra de teatro Y que ya es mucho. y algunos cortometrajes, pero muy humorísticos que tengo por allí, ¿no?, para hacer. Pues esperamos mucho todo este arte que estás a punto de sacar y nos ha encantado tenerte aquí en Terrícolas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Igualmente.